Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es Nesmari Mendoza y en conjunto a Reiner Álamo seremos sus anfitriones durante esta conferencia. El evento ha sido organizado por miembros de la AAPG-UCB Student Chapter, AAPG Young Professionals Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias UCB. Y tienen el honor de realizar a la profesora Liliana este homenaje por su extensa y gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza en seguir transmitiendo su conocimiento a las generaciones futuras. En la jornada de hoy tendremos la conferencia ¿Qué necesita saber el geocientífico actual sobre la industria energética del futuro? Esta será dictada por la magíster Elvira Gómez, quien es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, posee una maestría en Ciencias Geofísicas de la Universidad Nacional de Colombia y también un diplomado en Gerencia de Proyectos y Geología del Petróleo. Es apasionada por los temas de energía y desarrollo sostenible. Posee más de 20 años de experiencia en el área de petróleo, ejecutando roles de exploración, nuevos negocios, desarrollo y producción en yacimientos convencionales y no convencionales. Trabajó en Nexen Petroleum Colombia y actualmente es geóloga senior para Colombia en CNOOC International y presidenta de la AAPG para la región de Latinoamérica y el Caribe. Le voy a ceder la palabra a la doctora. Recordemos, por favor, mantener las cámaras y micrófonos desactivados. La ronda de preguntas será solo al final de la ponencia. Muchísimas gracias por tan bonita presentación. Realmente me siento honrada de estar aquí con ustedes. Es para mí un placer estar aquí y poder compartir algunas de las reflexiones en este ciclo de conferencias de geoquímica y de ambiente en honor a la doctora Liliana López. Entonces, para iniciar voy a compartir mi pantalla con ustedes. Disculpa un momento. Creo que... PowerPoint. Listo. ¿Me dice si están viendo la pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias. La ponencia de la cual vamos a hablar, o el tema del cual vamos a hablar hoy es ¿qué necesita saber el geocientífico actual? ¿Qué habilidades requiere tener sobre la industria energética? Y al referirme a industria energética, abarco todo lo que tiene que ver con energía. Y estamos hablando del futuro porque pues ustedes, los estudiantes, son el futuro realmente de esta industria. Bueno, vamos. Ok. Primero que todo, quiero iniciar con los objetivos de desarrollo sostenible. Esos son 17 objetivos que a nivel mundial estamos tratando de seguir y es súper importante porque creo que el geocientífico, el geoquímico, la persona de geología ambiental tiene un impacto grandísimo en cada uno de estos objetivos. Voy a poner el láser como para irlos observando. Y son 17 que muy seguramente ustedes han estudiado y han visto en cuál pueden aportar. Generalmente aportamos en mínimo la mitad cada vez que ejercemos nuestra profesión, pero hay unos que nos interesa generalmente sobre otros. ¿Y por qué? Porque pues somos personas diferentes y tenemos diferentes objetivos de vida, así tengamos la misma profesión. En este caso, y quiero llamar la atención sobre el objetivo número 7, que habla acerca de proveer energía limpia y económica. Expandiendo un poco más el objetivo, en realidad es que para el 2030 necesitamos proveer energía moderna, sostenible en el tiempo, sostenible económicamente, confiable y económica.
Es decir, económica quiere decir que básicamente cualquier persona de cualquier nivel económico pueda adquirir esta energía. Y todo esto para el 2030. Son objetivos bastante ambiciosos considerando pues, la cantidad de población y considerando tres números que aquí les voy a dar. Primero es que aproximadamente 840 millones de personas en el mundo hoy en día no tienen acceso a la electricidad, algo que es básico. Básico en el sentido de que te ayuda a tener una calidad de vida. Adicionalmente, hoy en día 3 billones de personas aún usan los combustibles para cocinar, combustibles sucios se llaman, cocina sucia, y eso básicamente estamos hablando de carbón, leña, carbón mineral y carbón vegetal, leña, bagazo y cualquier residuo vegetal. Entonces, ¿por qué se llaman sucios? Porque muchos de ustedes saben, esto genera partículas sólidas y eso, aparte de otros gases. Entonces, no es lo ideal. Y adicionalmente, tenemos el total de consumo de energía consumida, solamente el 17.5% proviene de energía que llamamos renovables o alternativas. Esto es para 2016. Entonces, la implicación es que todo esto tenemos que superarlo. Tenemos que llegar un poco más. Y ahí estamos los geocientíficos, los geoquímicos, las personas, los geólogos ambientales, que realmente tenemos un impacto súper fuerte en este tipo de proyectos. Entonces, este es un póster que encontré que pues, llevo bastante analizándolo y es uno de los más completos referentes a cuál es el rol del geocientífico. Em, Independiente de, yo llamo a los profesionales de ciencias de la Tierra. Entonces aquí engloba una cantidad de temas, de profesiones, de especializaciones, llamémoslo así. Y aquí, curiosamente, si ustedes observan en esta zona, un geoquímico ambiental. Entonces, aquí estamos combinando dos de las especialidades que estamos discutiendo en este ciclo de conferencias. Y sin embargo, y que cada una de estas especialidades afecta o impacta diferentes objetivos, positivamente en su mayoría. Entonces, tenemos que, todo esto es necesario, necesitamos estar los geocientíficos y pensarnos para participar en organizaciones no gubernamentales, en políticas de ciencia, en políticas de energía, en ingeniería geológica, hidrogeología, geotermal, minería. Necesitamos mitigaciones de peligros naturales. Inclusive se están abriendo un campo bastante grande en la parte de lo que llaman, yo no lo llamo geología planetaria, sino ciencias planetarias, porque geo se refiere a tierra, pero pues es sencillamente un pequeño ahí como desacuerdo semántico. De este póster fue realizado por la Sociedad Geológica de Londres, realmente visionando, mirando, dándonos un aliento de dónde podemos nosotros impactar como científicos. Y es fabuloso porque realmente nos muestra todo el espectro, ¿no? Y básicamente de aquí se sacan 4 puntos o 4 temas donde vamos a ser fundamentales y críticos los geocientíficos o las geociencias en el futuro. Entonces, el primero es el agua. El agua, tenemos que asegurarnos el acceso al agua limpia, agua potable, y adicionalmente que ese acceso sea sostenible, sostenible en el tiempo, sostenible económicamente. El segundo, estamos hablando de minerales, minerales críticos, críticos para la energía, para proveer de energía. Estamos hablando de su exploración y su explotación. Y estos minerales son críticos para el desarrollo de tecnologías, básicamente, para poder avanzar, digamos, extender un poco, no un poco, sino extender totalmente la parte energética, llamémosla eléctrica, pero pues en general la energía. El tercero es el entendimiento definitivamente del subsuelo. Este lo hemos venido haciendo, es parte de nosotros, pero entonces aquí nos enfocamos un poco más en el tema de las energías alternativas como geotermal, que es muy, pero muy referente a lo que hace un geocientífico.
También trabajamos o tenemos que trabajar, ser parte activa en el desarrollo de la infraestructura, disculpen, segura. ¿Por qué? Porque esta infraestructura segura, que es básicamente la parte de ingeniería geológica, eh, así como grande, aunque ahí también en la infraestructura entran los geoquímicos, los geofísicos, nos va a permitir que podamos, uno, distribuir esta energía. Dos, construir en zonas seguras. Y tiene un componente súper grande en términos y poder desarrollar económicamente cualquier proyecto que sea, bien sea de agua, bien sea de energía o de otros. Y tres, este entendimiento del subsuelo también para las nuevas tecnologías que se vienen de captura de carbono, uso y almacenamiento geológico. De eso vamos a discutir un poco más adelante porque el rol fundamental que se tiene de la parte geoquímica y ambiental es grandísimo en este tema. Y aquí en Latinoamérica estamos avanzando, sin embargo ya nos llevan bastantes años. De experiencia y desarrollo de proyectos en Europa, Estados Unidos e inclusive China. Y cuarto donde seremos, o la geociencias es crítica, es la mitigación del cambio climático, porque es algo que existe, es algo que pues hay muchos negacionistas, pero existe, son datos y ya, y existe y en este momento pues estamos nosotros acá y nos va a impactar. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y dentro de esta mitigación del cambio climático está la influencia en las políticas gubernamentales, es decir, hacer que los técnicos, los que saben de geociencias, sean capaces de entrar a trabajar en zonas o en el área de las políticas públicas y adicionalmente que realmente somos los que sabemos de la energía, sabemos de ciencias, entonces ese conocimiento tiene que ser aplicado ya en la política porque realmente sabemos qué está funcionando y qué no puede funcionar. Entonces las políticas terminan siendo aterrizadas. Eso es súper importante. 4 puntos en los cuales nosotros tenemos que eh, proveer, proveer como profesionales. Y ya entrando, antes de entrar a discutir cuáles son las habilidades, aparte de los 4 puntos fundamentales que ya vamos teniendo en nuestra cabeza, antes de entrar a ver cuál es el futuro, miremos cuál es el hoy en día, ¿cierto? Entonces, el panorama que vemos hoy a nivel mundial, porque lo es. Entonces, aquí en la Agencia Internacional de Energía, cada año hace un reporte, una revisión de cómo vamos. Entonces, para este 2020, esta agencia, a partir de todos los datos que ha colectado por siempre, pues nos está diciendo que es la declinación de la demanda energética más grande en 70 años, que inclusive en 2008 hubo una crisis financiera, entonces afectó a la industria energética en su totalidad, no una o dos, sino toda. Bueno, pues este año fue 7 veces más grande y lo podemos ver cómo fue. Entonces, hay varios, digamos, aquí vemos como los grandes grupos de fuentes primarias de energía. Entonces, el carbón básicamente sufrió un bajonazo del 8% en la demanda. Aunque se seguía produciendo más o menos lo mismo, bajaron la demanda y eso tiene efectos en el mercado. Este bajonazo es el más grande desde la primera guerra, perdón, la Segunda Guerra Mundial en, en los años 40 al 45. Luego tenemos el gas natural, que vemos que no es tan dramático como el carbón y sin embargo se está viendo que el mercado como tal se encogió 5% este año. Es la primera vez desde que comenzamos a trabajar el gas natural como parte de uno de los hidrocarburos fósiles que genera menos emisiones de CO2. Entonces, este recogimiento de la demanda de 5% afecta y afecta bastante porque adicionalmente es uno de los combustibles fósiles que estamos perfilando para mejorar los números en términos de cocina sucia.
o con fuentes sucias. Entonces el gas natural es como una de las alternativas que se tiene. Y en cuanto al hidrocarburo, en general se tuvo un bajonazo de 9%, fue el que más sufrió. Y todos lo miramos cuando en mayo eh, el Brent, el barril, comenzó, había tanto hidrocarburo en el mercado que básicamente lo que hicieron fue bajar el precio casi a cero. Es decir, la gente que estaba produciendo hidrocarburo en ese momento y que no pudo parar su producción, casi estaba pagando para que le sacaran el hidrocarburo de donde los tenía porque ya no tenía más donde almacenarlo y no pudo pararlo. Entonces es un efecto grande, es un efecto fuerte porque ese efecto no se vio en ninguna parte del mundo en el bajonazo de los precios de la gasolina. Sencillamente fueron oferta y demanda y la parte económica y eso golpea fuertemente la economía de un país, especialmente de los nuestros. También tenemos la parte nuclear que realmente fue muy estable, tuvo una pequeña bajonazo en la demanda energética. Hay países, ustedes saben, que sientan las bases energéticas en la energía nuclear. Suiza es uno de ellos. Aquí en Latinoamérica tenemos dos países que tienen parte de su canasta energética está dada en la energía nuclear. Este es Argentina, uno es Argentina y el otro es México, tienen algo. Y bueno, pero se ha mantenido. Y una de las grandes sorpresas que ha dado, y una sorpresa que realmente creo que se dio gracias a la pandemia, es que los renovables que han tenido un crecimiento más o menos constante durante los últimos años, aquí tuvo un efecto, se redujo, pero no fue dramático. De hecho, tuvo un incremento en la demanda energética a partir de renovables. Pequeños, sin embargo, significativo en términos que no hubo pérdidas y que esto hace que se sienten las bases para el futuro. Entonces, ese es como el primer tema. El segundo tema es que realmente a partir de la energía, que nosotros llamamos la energía como un todo, bueno, está la energía eléctrica que nos afecta directamente a nosotros, entonces se estima que una reducción de la demanda energética eléctrica aproximadamente a nivel del 5%. Entonces eso significa que es como si estuviéramos en domingos desde hace 8 meses. Generalmente los domingos pues las oficinas no abren, el comercio abre un poquito, no abre full, las universidades pues no abren. Entonces así hemos estado en los últimos 8 o 9 meses en la mayoría de los países a nivel mundial. Eso, eso tiene sus implicaciones. Una de ellas es que en general la demanda energética semanal ha sido el 17%, ha sido fuerte y es más o menos cuando estamos en un aislamiento parcial. Cuando hemos estado en aislamientos fuertes, que han sido en varios países de Latinoamérica y el mundo, es como si hubiésemos bajado la demanda energética en un 25%. Em, cada mes que estamos en un mes de pandemia y que tenemos algunos aislamientos en partes o en todos los países, estamos bajando un 1% en la demanda energética global a nivel mundial. Una de las partes más importantes es que eso tiene un impacto también en nuestras economías. Em, las economías que viven del servicio, de los servicios, del comercio, sufren bastante. Las economías que viven de los recursos naturales fósiles sufren bastante porque pues no hay la suficiente demanda para los productos que ellos estén ofreciendo y esto pues genera quiebras. Básicamente es así. Ustedes observan aquí en esta gráfica que me parece bien interesante, es una gráfica normalizada donde nos muestra las variaciones porcentuales eh, de la demanda energética a nivel global, año a año desde el año 1900. Entonces aquí vemos que la demanda, un pico muy bajo en la influencia española, en la gripe española, pero luego un rebote también muy alto en lo que se estaba requiriendo. Y así vamos más adelante, en la Gran Depresión sucedió lo mismo. Claro que el rebote no fue inmediato, en realidad hubo después un repunte, pero bastantes años después. Luego vamos a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial estábamos en crecimiento de demanda energética y a la Segunda Guerra Mundial pues hubo un bajonazo.
No tan fuerte, no alcanzó a ser tan fuerte como el de la gripe española, pero casi. Y luego comenzó a regularse la demanda energética, tuvo un incremento, pero pues no, fue muy, muy estable. Ahora sí hubo un par de aquí de eventos en términos de la parte energética de hidrocarburos y la crisis financiera en el 2009. Sin embargo, lo que vemos en este año es que realmente sí estamos teniendo un cambio dramático en la demanda energética global y que pues esto puede profundizarse porque estas proyecciones estábamos en mayo, cuando salió, abril-mayo, cuando salió este reporte. El reporte sale anual, entonces el año entrante vamos a ver cómo nos fue. Y muy seguramente vamos a ver esta línea mucho más baja. Lo que está esperando también las proyecciones que después, así como sucedió en la gripe española, después de un bajonazo fuerte, pues tenemos un efecto rebote que hace que consumamos más por efecto de las privaciones anteriores o de las limitaciones. Y pues como dije anteriormente, la demanda eléctrica cayó a niveles cayó un 5% o va a caer en un 5% en todo el 2020 y esto básicamente es porque aunque estamos trabajando desde casa, estamos estudiando desde casa, realmente el consumo energético en tu casa es menor compara si estás haciendo más o menos lo mismo que hicieras en una oficina, en un trabajo. Adicionalmente, la parte de transporte se ha bajado, la demanda de combustibles fósiles, en su mayoría para transporte público-privado, pues ha bajado. Y una tercera gráfica que quiero compartir con ustedes es la relacionada a las emisiones de CO2 relacionadas con la parte energética a nivel global. Esto aquí tenemos una gráfica bien bonita donde nos muestra que actualmente nosotros llegamos ya a emitir 32 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera por año. Entonces, son unos números bastante grandes, pensando que en 1900 estamos emitiendo 3, 4 gigatoneladas. Esto es producto de pues, muchos factores como son la población, como son el consumo, como es el comercio, nosotros mismos viajando. O sea, hay muchos factores para este incremento en las emisiones de CO2. Y sin embargo, observamos que este año ha tenido una de las caídas en emisiones de CO2, aproximadamente va a ser una caída del 8% en estas emisiones, alcanzando el nivel más bajo en una década, siendo que las posibilidades de consumo y de transporte pues son muchísimo mayores y somos muchísimas más personas en el mundo. Entonces, aquí abajo ustedes observan una gráfica normalizada del cambio anual, donde vemos que la Segunda Guerra Mundial tuvo un cambio en las emisiones y hacia la Gran Depresión, pero luego pues no ha habido algo mayor. Aquí vemos, esto es lo que es el 2020, la barrita en rojo, entonces vemos sí se nota que estamos saliendo menos a la casa, que estamos consumiendo menos y entonces estamos emitiendo menos CO2. Esto es bueno porque si ustedes observan, este es 2019 en esta gráfica, entonces tenemos cómo está la composición de emisiones de CO2 relacionada a la industria energética. Estamos viendo que el carbón es de los que tiene un porcentaje mayor en las emisiones de CO2, luego viene el hidrocarburo y el gas natural. Ahora, el carbón de por sí solo no, tenemos que quemarlo, tenemos que utilizarlo nosotros. El hidrocarburo lo mismo, tenemos que utilizarlo, tenemos que ponerlo en nuestros autos, tenemos que hacer productos con él y de ahí es que estamos emitiendo CO2. Y el gas natural también lo tiene gas natural. En menor medida emite CO2, pero emite. Ahora, esto es lo que tenemos en 2019 y este son el objetivo para llegar, para cumplirles el Acuerdo de París de 2030. Tenemos que tener una reducción de 23% en lo que estamos emitiendo de CO2. Si nosotros, aquí se hizo un cuadro bien interesante mirando cuál es el equivalente de reducción anual si seguimos en un aislamiento, o sea, digamos que siguiéramos en pandemia de aquí al 2023. Entonces, por
cada año nosotros vamos a bajar 15%, vamos a tener una reducción de 15%. Y aún así no es suficiente. O sea, ni siquiera una pandemia nos puede ayudar a reducir las emisiones de CO2. Tenemos que hacer cosas, tenemos que comenzar a trabajar en cómo vamos a que este CO2 no llegue a la atmósfera. Entonces, es algo como para interesante, como para pensar, sobre todo como geoquímicos, qué podemos hacer para, bueno, capturar, eso va a ser más adelante, pero cómo podemos hacer nosotros para capturar ese CO2, y eso es geoquímica. Em, hay una de las cosas bien importantes y es ver que la parte del uso de carbón contribuye a que no, digamos, durante esta pandemia se bajó muchísimo lo que es la demanda de carbón. Entonces, pues ahí se mostró que es la declinación que tenemos. Pero las experiencias sugieren que muy posible vamos a tener un efecto rebote grandísimo y entonces lo que hemos bajado acá lo vamos a subir mucho más rápido, en una pendiente muchísimo más alta. Claro, estas son proyecciones y todo depende de nosotros, inclusive los consumidores. Como profesionales podemos hacer mucho, pero como consumidores también. Entonces tenemos, o sea, somos como privilegiados, tenemos un doble chance de trabajar en pro de reducción, de reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial. Ahora, hablamos también de energía sostenible, y desarrollo sostenible, sostenible en el tiempo, sostenible económicamente. Entonces, la definición per se, para nosotros estar muy claros de a qué nos referimos cuando hablamos de sostenible es, en este caso el desarrollo, es el desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces aquí nos surgen varios temas y es cuántas generaciones futuras, o sea, tengo que pensar en 10, 20 generaciones futuras. ¿Por qué? Eh, ¿Por cuánto tiempo realmente esto tiene que ser sostenible? Y, y cuando ustedes tratan de responder esa pregunta, pues claro, uno puede decir, no, pues yo suficiente con que sean 5 generaciones de aquí para allá o solamente 2, o realmente yo no voy a tener hijos, entonces como para qué me importa. Entonces, ahí nosotros vamos pensando que esto es como más en comunidad, no es tanto, no estamos hablando tanto de personal como tal, sino de comunidad. En muchos de nuestros países en Latinoamérica y el Caribe se han hecho estudios que para que los niveles de pobreza, superar los niveles de pobreza en familias se necesitan entre 5 a 11 generaciones. Entonces, imagínense, aquí no estamos hablando de dos, es decir, no es que, bueno, yo soy pobre y me mato trabajando, no tengo universidad, no estudio, pero entonces me mato trabajando para que mi hijo de pronto llegue un poquito más alto y luego así, así. Bueno, aquí se necesitan 5 generaciones, estamos hablando de 5 generaciones en una media. Tienes un hijo a los 20 años y este tiene a los 20 años, estamos hablando de por lo menos 100 años mínimo para que sobrepase los niveles de pobreza. Y en casos, en algunos de los países ha llegado hasta ser 11 generaciones, o sea, casi que 200 años. Entonces, así más o menos, eso de cuántos años y por qué lo estamos respondiendo, ¿sí? Las que hagan falta para que las cumplamos con estos objetivos. Entonces, realmente es un tema súper interesante y hay una discusión grande acerca de esto, de cuántos años, cuántas generaciones. Pero definitivamente sí tenemos que pensar que para tener energía o desarrollo sostenible exitoso, requerimos de un balance entre economía, ambiente y sociedad. Fíjense, es fundamental. Ningún proyecto llega a ser exitoso si tiene desbalanceado alguno de estos o sencillamente ni siquiera se tiene en cuenta. Si no se tiene en cuenta la economía de un proyecto, no va a ser sostenible, así sea bueno para la sociedad y bueno para el ambiente. Desafortunadamente, el modelo en el que en general vivimos no lo permite. Es decir, el proyecto puede llegar a funcionar, pero definitivamente no puede ser sostenible en el tiempo porque en 10, 20 años se acaba el dinero del proyecto y si no se ha fundamentado, pues no tenemos cómo mantenerlo. Entonces, eso es un punto. Lo mismo si un proyecto solamente se fundamenta en economía y medio ambiente sin tener en cuenta la sociedad, no va a funcionar porque la sociedad es como parte
innata, estamos aquí como seres humanos y pues como seres humanos tenemos que participar. Y peor aún, si entre economía y sociedad decidimos que el mejor proyecto, pero si ese proyecto es el que afecta al medio ambiente, y más que lo afecte porque todo lo va a afectar, o sea, el medio ambiente es afectado solamente por el hecho de nosotros estar acá. Pero si no consideramos cómo vamos a reducir el riesgo, mitigar y cómo vamos a compensar, pues el proyecto no va a ser sostenible en el tiempo definitivamente. Y todos esos tres tienen que ser tomados en cuenta. Entonces, de aquí podemos pensar que hay como 4 cosas que creo que son importantes, y es que nosotros como geocientíficos tenemos que analizar riesgos, crear planes de mitigación. Y por planes de mitigación no estoy hablando únicamente de riesgos naturales, sino planes de mitigación en todo lo que hagamos. Tenemos que encontrar nuevas soluciones a problemas que ya tenemos hoy en día, problemas energéticos, problemas de agua, problemas del subsuelo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y definitivamente esas crear nuevas soluciones, pues que nos permite innovar, porque las soluciones generalmente hemos visto aunque que no siempre aplican a lo que estés haciendo, así te salga bien una vez, no, la próxima vez ya no va a salir. Entonces tienes que cambiar, tienes que mirar y tienes que ir ampliando tu espectro y ser un poco más, ¿cómo se dice? De repente abrir, abrirte a nuevas cosas. Y la innovación, pues eso es lo que nos permite, o sea, probar cosas nuevas y mirar a ver cómo buenos científicos qué nos funciona para cada uno de los casos. Entonces, teniendo en cuenta esas 4, eh, hablemos de un poco de la sostenibilidad de la energía con unos puntos principales que como geoquímicos, como parte ambiental, como geocientíficos que somos, tenemos un punto grande aunque no lo pensemos. Y son principalmente, iniciemos como, ¿qué es lo que queremos para la matriz energética que tenemos ahora y cuál es lo que tenemos en el futuro? Y aquí en este punto quiero hacer énfasis en matriz energética. Puede ser, estar relacionada a un país, puede estar relacionada a una región, a un departamento, inclusive a un municipio, pueblo o ciudad. Entonces es cómo, de dónde estás tomando tu energía, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes principales y la energía eléctrica que llega a tu casa, de dónde está y si es sostenible? Y si eso nos sentimos cómodos o queremos mover hacia algo más en el futuro. Me disculpan un momento, voy a prender aquí la luz. Ya, un poco, es que ya está haciendo, como poniéndose un poco oscuro. Y, y luego, luego de pensar cuál es la matriz energética, entonces tenemos que pensar, oiga, esta matriz energética que tenemos aquí en mi ciudad, ¿si es adecuada? Bueno, y si no es adecuada, entonces, ¿cuál es la que yo quiero? Y luego decir, bueno, ¿y esa sí es la adecuada? Ahora sí. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en zonas donde no tengan mucho sol, pero que nos llegamos y decimos, no, es que la que tiene que ser es la solar. Tenemos que coger energía del sol y ponerla ahí, así la eléctrica. Pero si no tienes, pues, o sea, posiblemente no va a ser adecuado. Tiene que pensarse mucho en la parte local, en la parte regional, utilizar lo que tienes alrededor para crear tu matriz energética. Y eso pues, posiblemente te va a funcionar. Ahora, luego de tener más o menos cuál es la idea, qué es lo que tú quieres. Entonces, pensar si estamos listos para pagar el precio ambiental, social y económico de eso que tú quieres. Generalmente cuando hablamos de sí, no al petróleo, estamos pensando realmente cuál es el costo que nos va a ocasionar migrar de una forma inmediata a energías alternativas 100%. No lo creo. El costo es bastante alto y muy posiblemente nuestros pueblos latinoamericanos y del Caribe no están listos para pagar ese precio. No, no, no somos aunque tenemos riquezas en términos energéticos, y ustedes lo van a observar, y en todos, combustibles fósiles y recursos que son renovables, en ambos somos muy ricos, y sin embargo tenemos pobreza energética. Entonces, hay formas
en que tenemos que comenzar a trabajar nuestra matriz de forma que tengamos medio ambiente, economía y sociedad dentro del mismo plano. Y que, digamos, si hay un costo, ojalá sea el económico, porque el costo social y ambiental es algo que a veces es más difícil de recuperar. Luego, como jóvenes profesionales, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Como geocientistas, geocientíficos, geólogos, geoquímicos, cualquier geo que seas, realmente tenemos 4 cosas importantes. Uno es el conocimiento, tu conocimiento teórico y práctico. Yo coloco y me gusta especificar porque muchas veces tenemos un conocimiento teórico que lo podemos poner en la práctica. Y a veces tenemos como una parte práctica que como que nos falta en la parte teórica. Y hay gente que es muy buena en una y en otra. Y eso es lo bonito, pues como la variedad y la diversidad. Adicionalmente, tenemos que poder o tenemos que, sí, ser capaces de comunicarnos, de comunicar lo que sabemos. Eso es súper importante porque en términos de energía, la energía es para la gente, la energía es para la comunidad y si no podemos comunicarnos con ellos, seamos cualquier geo, eh, nos va a costar. Y si trabajamos en la parte ambiental, es súper importante este concepto, porque es directo, el medio ambiente es directo con la parte de la sociedad. Luego tenemos otro punto que es con trabajar en la innovación, o sea, eso es una habilidad, innovar la creación tecnológica que nosotros los geólogos y geofísicos y geoquímicos, ahí hay un punto súper importante, ese ramo, esa especialización o esa integración de ciencias participa grandemente en la creación tecnológica, en la optimización, en cómo podemos optimizar a partir de minerales, de metales y bueno. El tercero es el entendimiento de la sociedad donde vives. Es decir, necesitas saber Venezuela en este caso, cuál es su panorama actual. Entenderlo, conocer un poco la historia, mirar los trenes y por qué se han dado. ¿Para qué? Para poder comenzar a participar activamente dentro de estos procesos de sociedad, eh, como profesionales y como parte de la misma sociedad. Y hay un cuarto que es posible que no tenga nada que ver con ser un profesional, pero es súper importante y es el reconocimiento personal de que lo que tú hagas en tu día a día, te va a afectar, o sea, tu consumo afecta, tu consumo que sea consciente es súper importante, tus decisiones personales también tienen que estar enfocadas en este tema. Entonces, básicamente para mí es un poco hacer ciencia con un propósito, el propósito lo defines tú, pero como estas ciencias de la tierra son, digamos, es algo como tan tangible, siempre tiene que haber un propósito para lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí yo hablé anteriormente, en el anterior slide, estaba comentándoles acerca de la canasta energética. Entonces, esta es la canasta energética de Latinoamérica y el Caribe del 2016. Quise traerla del 2016 porque fue el año donde utilizamos mayores recursos energéticos y consumimos más. Van a ver en un cuadro posterior cómo es el 2016, un año como clave. Teníamos como una subida bastante fuerte en todos estos sectores. Entonces aquí tenemos son 4 puntos en la matriz energética. Entonces tenemos básicamente las fuentes primarias de energía que tienen que ver con la extracción. Tenemos luego otro entre la fuente primaria y el consumo, tenemos el parte de procesamiento, es decir, fuentes energéticas secundarias. La mayoría son derivadas de transformaciones. Aquí es donde generamos la energía eléctrica. Está el consumo, que independiente que seas profesional de la tierra o no, aquí caemos todos en la parte de consumo, y está la parte de la disposición, que son todo lo que tiene que ver con reciclaje o basuras, y también de las emisiones de CO2. Ambos se complementan. Entonces, para iniciar la parte de la extracción,
tenemos las fuentes primarias energéticas. Ustedes observarán, esta es la matriz básicamente donde los países de Latinoamérica y el Caribe en general tenemos primera fuente energética el hidrocarburo, la segunda es el gas natural, luego vamos por los biocombustibles, el carbón, la parte hidroeléctrica, nuclear, geotermal y algo de solar y viento. Es súper importante ver que al día, más o menos, en 2016 estábamos extrayendo energéticamente 20.7 millones de barriles equivalentes. Entonces, pues lo que hicimos fue poner todo esto en términos de barriles equivalentes. Entonces, casi que al día estábamos extrayendo en Latinoamérica un campo pequeño, pum, y lo depletábamos. De ahí, aproximadamente 5 millones se iban para economía de nuestros países, es decir, que vendíamos. Eso era lo que exportábamos y lo vendíamos. Entonces, cogíamos lo que sobraba, 16 millones de barriles por día, es lo que entrábamos a los procesos para como materia primaria para el recurso energético. Es decir, que estábamos metiendo 16 millones de barriles, otro campito pequeño dentro de la matriz. ¿Y para qué? Algunos de estos productos sencillamente se van directo, no requieren transformaciones mayores y se van directo al consumo. Aquí tenemos el gas natural, aquí tenemos el biocombustible, algo de carbón y, bueno, y esas son los principales que se van al consumo. Luego la mayoría del hidrocarburo se va a plantas petroquímicas para productos derivados de hidrocarburo. Aquí tenemos la gasolina, aquí tenemos diésel y otros. Y hay otra parte que se va a la producción eléctrica. Aquí tenemos desde hidrocarburos, productos de hidrocarburo aquí, la parte que se van a la producción eléctrica. También tenemos gas natural, biocombustible, carbón, hidroeléctricas y la parte un poco de solar y viento. Y ustedes observan aquí la producción eléctrica. Entonces, todo esto se nos va y lo entramos y esto es lo que sacamos. Aproximadamente 50-60% de energía eléctrica se va a las pérdidas. Entonces, es como si entrábamos 100 barriles de hidrocarburo a producir energía y solamente sacáramos energía como de 40 barriles. El resto de los 60 barriles se perdieron, fueron pérdidas en calor, es decir, cada vez que estamos produciendo electricidad, estamos perdiendo energía calórica y esa energía calórica no la estamos aprovechando, se pierde, se fue. Luego está también las pérdidas por residuos, porque generar energía también genera residuos y ahí en esos residuos también se van parte de la energía eléctrica. Y la otra es la pérdida que hay en los circuitos. Entonces, cuando estamos transportando, cuando estamos distribuyendo la energía eléctrica o dentro del mismo almacenadores y entre los almacenadores pasas generadores, almacenadores, luego pasas a las redes eléctricas, ahí se está perdiendo. Y estamos hablando de 60%. Aquí hay un campo grandísimo de optimización. Realmente es triste ver que estemos perdiendo oportunidades tan grandes y que estemos de una u otra forma gastando nuestros recursos energéticos sin ser eficientes. Y luego entonces de estos 16 millones de barriles por día que entraron, terminamos consumiendo solamente 12 millones. Entonces, vemos aquí que hay 4 millones de barriles que estamos gastando innecesariamente. Yo estoy aquí hablando en términos de hidrocarburos o de barriles, porque pues teníamos que colocarlo en una unidad energética. Entonces, pues esta me pareció como la más fácil y que podemos llevar más fácil todo lo que tenemos aquí. Y finalmente vamos al sector de consumo. Entonces, en el sector de consumo, aquí lo hicimos, son 5, los colocamos, transporte, industria, residencial, hay otros como agropecuarios y luego comercial. Aquí en Latinoamérica el mayor sector que gasta, tiene un consumo energético y una demanda energética grande es el de transporte privado, transporte público y transporte aéreo, que debería estar dentro del público, pero bueno, me refiero al terrestre. Entonces, es grandísimo. Luego viene la parte industrial, luego viene la residencial y ya los otros sectores económicos.
Entonces, es algo como para pensar. El sector transporte es de repente el que podemos estar trabajando bastante para hacer optimizaciones, innovaciones, y ahí también estamos nosotros. Y está la parte industrial, definitivamente ahí también estamos nosotros en cualquier tipo de industria que se pueda pensar. Luego de eso, tenemos que pensar, y bueno, ¿y cuál es el residuo? En este momento estoy colocando aquí el residuo en términos de CO2. Latinoamérica y el Caribe produce 1.21 gigatoneladas de las 32 gigatoneladas que se producen a nivel mundial. Efectivamente, nosotros pues estamos produciendo no la cantidad de otros países, sin embargo, estamos produciendo. Y una de las cosas más interesantes es que, obvio, nosotros pensaríamos el sector de consumo de transporte, pues es el que más tiene, sí, casi la mitad de lo que se produce de emisiones de CO2, pues la produce el transporte, 451, y pues ese sector nos cae directamente a todos los que utilizamos el transporte en cualquier medida, transporte público, transporte privado o viajamos en avión. Pero el siguiente renglón que tiene mayor cantidad de emisiones de CO2 es la electricidad, la producción eléctrica. Entonces, la generación eléctrica es el segundo rubro, 308 megatoneladas de CO2. De nuevo, aquí tenemos una industria que esas 308 megatoneladas las podemos estar trabajando como parte de nuestros proyectos de captura de carbono. Puede que comparado con el mundo no sea un número grande, pero resulta y pasa que las 32 gigatoneladas a nivel mundial están distribuidas en la atmósfera. No se quedan y no se limitan a los países que las están emitiendo. Entonces, no es que Estados Unidos es de los que más produce o China. Entonces, que se queden ahí en China. No, en realidad tienden a esparcirse. Entonces, el problema es global, así sea, digamos, los temas sean un poco locales a nivel de políticas. Pero igualmente podemos trabajar en la parte de cómo mejorar eso, cómo hacer negocio, cómo integrarlo dentro de nuestra parte ambiental, cómo mejorar esa parte ambiental a partir de procesos industriales, que es la forma de hacerlo. Entonces, les prometí que mostrarles que en 2016, entonces tenemos aquí una subida, un incremento del tren en esta gráfica en general. Tenemos un bajonazo un poco a partir de 2014 o 16, y llegamos a tener 16.2, pero en general estaba más o menos estable la parte del suministro primario para la energía, que la mayoría, nosotros utilizamos la mayoría hidrocarburos, luego está gas natural y seguido de cerca por los biocombustibles y basuras o desechos. Luego la parte hidroeléctrica está bastante grande y algo nuclear y algo de viento y solar. Hay un tema interesante, y es que en que nosotros somos productores en Latinoamérica de carbón. Generalmente no lo estamos utilizando nosotros para generación eléctrica, esto lo exportamos. Y luego tú vas al consumo y tenemos la misma tendencia. Sector transporte ha crecido en los últimos años, sí, efectivamente. El residencial se ha mantenido estable, un poquito ha crecido. Y la parte de industria ha crecido un poco, pero no es algo que sea dramático. Y en términos de las emisiones de CO2, la pendiente del crecimiento es mayor. Esto quiere decir que aunque nosotros no pensemos que estamos generando porque no estamos consumiendo, hay procesos que sí generan las emisiones de CO2. Y si vemos que el transporte es lo que más tiene, si luego viene la producción de energía y calor. Entonces, este tema y ha venido siendo fuerte durante los últimos años. Em, y aquí vemos que pues no lo era tanto. En 1990 el transporte era lo que generaba mayor emisiones de CO2. También tenemos que mirar que la tecnología ha permitido que el sector de transporte haya mejorado sus procesos, haya optimizado y emita menos CO2, pero igual seguimos emitiendo CO2. Entonces, esto, bueno, tenemos que mirar a ver. Y si vamos a Venezuela así rápido, a ver si tenemos más o menos las mismas políticas, pues a ver que la tendencia de crecimiento fue más o menos la misma hacia los mismos años, 2014, y sin embargo,
ustedes observan que esto ha sido como un poquito de subidas y bajadas. Entonces, estas generalmente, estos patrones generalmente se ven cuando las políticas de un gobierno no están siendo tan efectivas en términos energéticos y, pues las subidas son abruptas, pero también asimismo las bajadas. Y bueno, sin embargo, el hidrocarburo, pues ustedes lo observan, ustedes lo que se está solicitando, lo que se utiliza generalmente en Venezuela es el hidrocarburo para la parte energética. El gas natural también ha venido bajando un poco, tanto el consumo, tanto la utilización del hidrocarburo dentro de la producción de energía como la parte del gas natural. Pero el bajonazo fuerte aquí ha sido el hidrocarburo, como ustedes lo pueden observar. Y ustedes también se tiene algo de de energía de generación eléctrica a partir de hidroeléctricas y algo de biocombustibles. Hace unos años trabajan algo de carbón, pero definitivamente eso no es un rubro que sea de importancia. Y luego en el consumo, la industria, el bajonazo que se observa acá es de la parte industrial y un poco de la parte de transporte, es decir, los sectores que estaban creciendo como la parte industrial aquí en los últimos años han tenido un bajonazo y como el sector no está demandando la parte eléctrica o energética que antes. En generación de emisiones de CO2, pues es bien interesante porque se tuvo un crecimiento fuerte hacia el 2010 y luego comenzó un decrecimiento paulatino en las emisiones de CO2. Todo esto tiene relación entre cuánto extraes, cuánto extraes, cuánto utilizas para tu consumo. Luego toda la parte de consumo que son inclusive los procesos, todo esto, y luego cuánto emites de CO2. Es bastante coherente y es muy interesante. Cuando tengan un tiempo, los invito a que ustedes mismos analicen este tipo de gráficas eh, y colocando los eventos mayores políticos eh, y no solamente estoy hablando de políticos en general, sino de parte de las políticas energéticas de nuestros países. Esas políticas en general vienen atadas o nos muestran de dónde vienen estas subidas, bajadas en general de la parte económica. Y como hemos visto, pues todo se está migrando hacia la transición. ¿Hacia la transición a qué? A nuevas industrias energéticas. Yo las llamo industrias energéticas porque son más o menos el mismo concepto. No, definitivamente no podemos pensar o desligar la parte económica de la generación eléctrica o de la generación de energía en general. Y entonces aquí en este cuadro, bueno, primero que todo hay un tema bastante interesante que lo mencionamos inicialmente, que es la parte de los minerales críticos de energía, y eso es una de nuestras tareitas como geocientíficos. Entonces, estos minerales, ¿cuáles son? Son minerales que son requeridos para producir energía en cualquiera de sus formas, en cualquiera de las industrias. Entonces, aquí tenemos un listado que pues es un listado, pues no es largo, sin embargo es bien interesante observarlo y lo estamos colocando aquí sobre cuáles son las industrias energéticas que requieren cada uno de los minerales o metales. Aquí en este cuadrito miramos cada industria energética, cuántos minerales de este listado están solicitando. Una de las mayores es la nuclear y la otra de solar, aparte de la de el almacenamiento energético, que es un tema fundamental. ¿Dónde vamos a almacenar la energía que vamos a producir? Sobre todo de la parte de energías alternativas, porque eso es un tema importante. La industria de hidrocarburos en general ya tiene, pues, digamos, el trabajo de 100 años más o menos, donde tiene sus facilidades, donde tiene una infraestructura que más o menos ya está montada, inclusive para la parte del gas. Ha avanzado más o menos en algunos países dependiendo de las políticas públicas, pero en general digamos que ya está más o menos solucionado el tema. En cambio, en la parte del almacenamiento es algo que ha retrasado un poco la parte de la transición de las nuevas energías. Entonces, si vamos en este cuadrito que es súper bonito porque nos muestra en un diagrama cuáles son los minerales que pues realmente son súper importantes. Entonces está primero los número uno, que son los minerales de impacto medio. Son minerales que tenemos
efectivamente en reservas y en producción, y que esos minerales se solicitan en una o en dos de las tecnologías o de las industrias. Entonces, por tanto, se hace la previsión que en el futuro, si migramos a ese tipo de energía, lo vamos a tener. Vamos a tener y que las reservas actuales nos van a proveer de ese mineral. Entonces, no estamos tan apresurados, no son críticos. Sin embargo, son de medio impacto. Es decir, que si en un día decidimos que va solamente una industria y justamente esa industria tiene, digamos, mucho vanadium, entonces vamos a quedar cortos. Pero en general, como tenemos un vademecum de industrias o de recursos energéticos variados, pues estamos bien. Aquí está la plata, está el titanio, está el indio, está vanadio, perdón, neodimio y un poco el zinc. Luego tenemos los dos, los minerales de alto impacto. Entonces, estos son minerales que pertenecen a una o dos máximo de las industrias energéticas, pero que son críticos, que si se siguen los pronósticos que tenemos actualmente definitivamente no vamos a tener suficiente. Entonces aquí tenemos el litio, tenemos el cobalto y tenemos el grafito. Si ustedes observan el litio y el grafito únicamente están en la parte de almacenamiento. Y sin embargo, si llegamos a tener muchos, por ejemplo, a evolucionar en el tema del almacenamiento energético, realmente no nos va a alcanzar con lo que tenemos. Entonces tenemos que mirar una de dos, optimizar, es decir, con menos mineral, hacer más, y otro, comenzar a mirar dónde podemos explotarlo. Están los tres, que son los minerales que están a través de todas las tecnologías, de todas las industrias. En general sí tenemos buenas reservas, buenas producción. Aquí está el aluminio. El aluminio, un dato interesante, el 75% del aluminio que se ha producido en la Tierra está actualmente funcionando dentro del mercado. Entonces, aquí realmente estamos como cubiertos. Eh, pero son de alto impacto y se desarrollan en varias tecnologías. Entonces, de todas formas, hay que echar un ojo ahí porque igual lo vamos a necesitar ahora. Hay que tener en cuenta que no siempre el reciclaje es la opción, especialmente en aluminio, donde tenemos dentro de los procesos del aluminio, pues las cantidades de agua son exorbitantes. Tanto en la parte del reciclaje o reutilización o reintegración a la vida útil, digámoslo así, como en la parte misma de su explotación. Entonces aquí hay un punto bastante importante donde nosotros como geos podemos llegar a optimizar esos procesos, cómo podemos hacer que el aluminio, eh, digamos, como que lo mejoremos, bajemos los niveles de agua y otras partes, ¿no? También dentro de esto se llama el mapeo. Este es el mapeo de los minerales que son relevantes a tecnologías que nos van bajas en carbono. Entonces, esto es importante, cómo vamos a decarbonizar la industria y dejar los combustibles fósiles realmente para lo que los necesitemos, para lo que sean indispensables que realmente no podemos cambiar o no, hasta el momento no tengamos una alternativa viable económica y ambientalmente económica. Entonces aquí tenemos, básicamente está para comentar, tenemos 33% de las reservas mundiales de litio, en Argentina, Bolivia y Chile, 33% de las de cobre, en México, Perú y Chile, 45% de la producción de cobre está en Latinoamérica y en plata tenemos el 45% de las reservas, en Perú, Chile, México y Bolivia. Estas son reservas que están descubiertas. Habrá mucho más en otros países, pero pues no están descubiertos aún. Entonces, dos temas interesantes, el almacenamiento y el transporte. Entonces, el transporte es lo que más consume energéticamente actualmente y lo hace a partir de combustibles fósiles en su mayoría. Y adicionalmente, sí es el mayor sector de consumo energético actual. Que en Latinoamérica y en general en el mundo es así. Y luego va el almacenamiento, que es otro factor importante como lo vimos anteriormente. Entonces, si el transporte lo pudiéramos hacer eléctrico, no solamente en carros particulares como este carro, sino adicionalmente lo pudiéramos hacer en transporte público, pues sería fantabuloso, espectacular. Y para eso, ¿qué necesitaríamos? Aparte de todo esto de todos estos componentes que tiene un carro, ¿cierto? De todas las tierras raras y los metales, ¿qué estaríamos pidiendo? Bueno,
la batería. Una batería, en los últimos años se desarrolló la batería de litio, todo lo hemos visto, y pues ha sido fabuloso porque en realidad nos ha mejorado en muchos sentidos la calidad de vida y hemos optimizado. Realmente se optimizó en ese sentido. ¿Y qué se necesita para una batería de litio? Entonces aquí tenemos los minerales, ¿sí? Y metales: aluminio, cobalto, litio, manganeso, níquel y plomo. Todos estos los estamos encontrando en cada una de las partes de Latinoamérica. Aluminio está en Jamaica, Surinam, Brasil, Guyana y Venezuela. Ustedes, y por eso mencionar la parte del aluminio. Brasil tiene cobalto y tiene plomo. Argentina, Bolivia y Chile tienen litio, las mayores reservas a nivel mundial, 33%. Brasil y México tienen manganeso. Níquel tienen Cuba, Guatemala y Colombia. De este litio, entonces, pues, ¿cómo lo extraemos? Porque pues nosotros somos geos y pues parte de lo que nosotros hacemos es el entendimiento del subsuelo para la extracción de esos minerales. Entonces, hay de dos formas. La primera es minería convencional, minerales de roca dura a partir de roca dura. Entonces, básicamente tenemos la mina, eh, concentramos el material a partir de separación física en unas facilidades que ya están implementadas en la mayoría de los países donde están en explotación, y luego llevamos este mineral y lo llevamos a las plantas de procesamiento químico, donde realmente esto se tarda menos de un mes y ya está, más o menos se puede utilizar el litio. En los últimos años, a partir como de los 80 y 80 y pico, se estuvo mirando, se encontró el litio a partir de salmueras. Aquí, por procesos de energías de viento y solar, los dos, ponemos a evaporar el agua y logramos estas sales. Esto es esto es una foto real de Bolivia. Bueno, perdón, este es de Chile. Y aquí tenemos ya por secado, aquí ven ustedes como las piscinitas chiquitas de evaporación, y llevamos estos realmente a plantas de tratamiento. Estas en Antofagasta, así es, y así luce, donde comenzamos a trabajarlos por procesos químicos. Más o menos se tarda el tiempo de producción es entre 8 a 10 meses para poder sacar el producto. Inicialmente, a nivel mundial, el litio que estábamos sacando, lo estábamos sacando de minería convencional. A partir del 80 comenzamos a ver que la parte de las salmueras tenía un componente económico más favorable a los proyectos. Adicionalmente, aquí en Latinoamérica los encontramos, porque como ustedes ven aquí en este mapa, hay varias convenciones que quiero mencionar para que ustedes como que analicen el mapa, que es bien interesante. Tenemos salmueras en los puntitos como verde aguamarina, azulito, y minas o litio en rocas, en mineral de roca dura, en los puntos naranja. Entonces, como ustedes observan, básicamente lo tenemos aquí: Bolivia, Argentina y Chile. Algo aquí en la parte suroccidental de Estados Unidos, algunos puntos aquí en China, y para de contar. Bueno, aquí en la zona del Mar Muerto y bueno, esta zona que también debe ser bien interesante. Entonces, ahí es. En el resto de los países del mundo pero tenemos el mineral de rocadura y ya llevan muchos años en general de explotación. Pero cuando ustedes observan estas barritas, que son las barras de las reservas, pues observamos que aquí en Latinoamérica estamos como con bastantes reservas. Estados Unidos también tiene, China, Australia, reservas. Y cuando hablamos de producción, vemos que pues en Latinoamérica no es que seamos los mayores productores. Chile y Argentina producen, Bolivia no produce comercialmente, pero Australia nos lleva. O sea, Australia ya lleva muchos años explotando el litio. China también tiene su parte en la exploración, en la explotación. Y hay algunos puntos aquí dentro de Europa y la parte de Sudáfrica, pero pues realmente hay un buen punto y una concentración de reservas en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué es lo que pasa? Que esta producción, nosotros producimos la materia prima y la mandamos a los países donde la pueden transformar en productos. Si ustedes observan, la mayoría de los países que son productores de materia prima no son países ricos. La economía de los proyectos en general no está en la extracción, está
en la producción, en la transformación de productos. Y eso es lo que están haciendo acá. ¿Sí? En eso están concentrados en esta zona, inclusive en Europa. Digamos, es un punto de reflexión aquí porque en nuestros países no se da, no utilizamos las materias primas que tenemos y comenzamos a generar innovaciones tecnológicas aquí, donde podamos traer, pues, crear un plan de poder traer acá la industria y no tener que mandar todo este material a otros países y que nos devuelvan los productos 3 o 4 o 5 veces más costosos. Un punto de reflexión y que creo que nosotros inclusive como geocientíficos podemos trabajar en eso, en esa parte de optimización y en un futuro ser nosotros mismos la parte de negocio, crear nuestros propios negocios o ayudar a crearlos dentro de nuestros propios países. Pero recuerden que el litio, solamente el 46% del litio, de la producción de litio es usada en baterías, o sea, no siquiera es el 100%. Aquí quiero mostrarles algunos de los trenes que tenemos. Entonces, entre consumo y producción tenemos un rampeo. Antes se producía, como en el 2006, se comenzó a producir más litio de lo que se necesitaba, pero el consumo comenzó a aumentarse. Hay dos tendencias aquí, que hay algunos estimados pues bastante em, pesimistas donde dicen que en realidad no vamos a comenzar a consumir esto porque pues se le está dando un poco más de énfasis a la industria del hidrocarburo y que por tanto pues no vamos a desarrollar tecnologías. Pero eso depende de el país que lo mencione. Hay otros países, inclusive en Europa o en la misma China, que están apostando muy fuerte a que en realidad el consumo sí se dispare a partir de que las mejoras en las tecnologías hacer que los productos finales, o sea, las baterías, sean más eficientes, tengan una vida útil mayor. Entonces, pues esto es, pero hasta acá tenemos esta tendencia. Y en cuanto a la parte de si es rocadura o salmuera, pues inicialmente, como les comentaba, desde 1930 que comenzó la explotación del litio formal y económica, que tengamos noticia, pues realmente fue rocadura y esto creó y generó las grandes minerías con facilidades para hacer este mineo. A partir de 1984 la industria de las almueras comenzó a crecer rápidamente porque era una industria que proporcionaba un retorno rápido y la inversión no era tan alta como en una mina convencional. Y aquí hacia el 96 creo que fue la salmuera, la producción de salmuera, la extracción de litio en salmuera, pues se disparó por encima de la producción de litio en roca en mineral. Y los pronósticos son que pues va a seguir rampeando porque pues es muchísimo más económica los productos. Ahora, aquí hay un reto muy grande para los geólogos ambientales. O sea, la parte de ambiente aquí es fundamental, asegurarnos que esos procesos de salmuera, cómo estamos hablando con la naturaleza. Em, Se los dejo como punto de reflexión. Y lo otro punto es importante es que los costos comenzaron a bajar con los años y esto hace que la energía moderna que estamos teniendo pues sea económica. Y esto pues sí es importante para cumplir nuestros objetivos. Luego, pero todo esto pues es muy bonito dentro de la transición, pero es una transición y eh, tenemos que ser muy conscientes y comenzar a aprender de cosas que yo creo que nos han pasado. Y es que muchas veces la cantidad de energía que consumimos en extracción, en extraer un producto y procesarlo, no tiene nada que ver con el producto y el servicio. O sea, estamos gastando mucho más de lo que ese producto y ese servicio nos sirve como humanidad. El, Voy a poner un ejemplo chiquito. Aquí en la extracción de hidrocarburo, en las fases exploratorias son de 5 a 10 años. Básicamente, pues se hace un gasto energético en perforación, en todos los análisis de laboratorio que tenemos, en la parte de sísmica que se hace y todo inclusive la gente que trabaja en un proyecto tiene un impacto energético. O sea, consumimos energía. Listo. Y luego cuando sacamos la primera gotita de hidrocarburo, pues la llevamos aquí a procesamiento a las plantas de transformación petroquímica. Y aquí, esta es una planta real, aquí en Cartagena, Colombia, pero en Venezuela seguramente debe haber algunas, donde
sacamos este hidrocarburo y comenzamos a sacar todos los derivados. Algunos de los derivados pues van directo, gasolina, diésel, otros los utilizamos para otros tipos de productos. Y aquí está donde aparecen los plásticos de un solo uso. Plásticos de un solo uso que como por su nombre pues los utilizas una vez, ¿no? Se supone. Es decir, ¿cuál es la vida útil de una cucharita? 5 minutos y te comiste un helado. Si comiste una comida más grande, digamos, comes despacio 1 hora y ya. Se fueron porque son desechables o eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, todo este trabajo para tener una cucharita y botarla y a veces ni siquiera la que la utilizamos y no decimos no, no me sirve y ya se fue para la basura. Y así con otra cantidad de productos. Entonces, yo a veces me pongo a pensar y realmente creo que esto es un gasto energético. Esto no lo necesitamos, esto lo podemos eh, realmente reemplazar y lo tenemos los reemplazos, o sea, las cucharas normales, sea de madera que duran bastante o de metal, pero pues esto no. Y además pensamos, bueno, no, pues se va para el reciclaje. Bueno, sí, no. Hay cosas que sí se pueden reciclar. Ustedes observan, son siete tipos de plásticos. eh, Solamente 2 de ellos son fácilmente reciclables. El resto tiene una dificultad media muy difícil y los que son muy difíciles no los trabajan. No hay plantas donde se utilicen eso porque no es económico. Y la cantidad de energía que utilizas para hacer ese reciclaje es mayor de lo que es el producto. Y cuando no haces una disposición responsable, pues sí tenemos el plástico se comienza a volver micropartículas y estas micropartículas por el viento, por el sol, pues se integran a la tierra, se integran al ciclo del agua, se integran a otros ciclos y terminan sí efectivamente en el mar. Estas son las tales islas de micropartículas en los océanos que pues sencillamente son de tamaño, tú ni siquiera sabes la ves, pero pues ya en vista grande sí ves esas islas. Y lo que estamos aquí viendo es que hay cálculos que actualmente hay 7 veces más plástico en los océanos que fitoplancton. Entonces, grave, estamos realmente gastando nuestros recursos energéticos en algo que nos está impactando negativamente, inclusive como sociedad, si lo queremos ver así. Pero estamos impactando el medio ambiente fuertemente y ni siquiera es en la fase exploratoria donde lo estamos haciendo o en las emisiones de CO2, que bueno, by the way, todo esto genera emisiones de CO2 si no estamos impactando nuestro ambiente y esto no lo vamos a recuperar. Pero adicionalmente, todos esos procesos que yo les mostré anteriormente, incluyendo la parte del reciclaje, generan CO2, emiten CO2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí hay una idea, que es la captura de carbono, perdón, el almacenamiento y su uso. Esto básicamente es un proceso que consiste en una separación de CO2 a partir de las industrias y de las fuentes relacionadas a la energía. Cogemos ese CO2, lo transportamos y lo almacenamos en una locación X. Pero adicionalmente esto tiene que estar aislado por un periodo de tiempo. ¿Qué tanto? Bueno, eso depende de los geoquímicos que nos digan qué tanto vamos a poder guardar específicamente en el subsuelo, cómo va a reaccionar y cómo se va a contener este CO2 y lo sacamos de la atmósfera. Esto es una de las opciones que se tiene en el portafolio de acciones de mitigación para la estabilización de las concentraciones de gases de invernadero. Pero no es lo único, o sea, no es la panacea, es sencillamente una metodología que se está viendo que se está desarrollando. Realmente la efectividad depende muchísimo del proyecto, porque es un proyecto y es una industria actual. Y como ustedes observan en esta grafiquita que me parece importante aquí, una de las formas más importantes es la eficiencia para poder bajar las emisiones de CO2 en niveles de más o menos 17, 18 gigatoneladas. Entonces, solamente la mayor parte de esa reducción va a ser a partir de la eficiencia energética. Luego vamos con 36% de renovables, o sea, la meta es y pasar del 17.3 que veíamos al inicio de la presentación al 36%, hacer un cambio hacia otro tipo de combustibles, bueno, no combustibles, sino
cambiar qué estamos utilizando, utilizar más nuclear y la captura de carbono al 9% y otros que están. Esto es un escenario de desarrollo sostenible, pero también se puede dar que no hagamos nada de esto y entonces terminemos más o menos en el 2040 con 36 gigatoneladas, emitiendo 36 gigatoneladas. Entonces, son cifras que son importantes porque, bueno, pues al 2040 esperamos estar muchos de nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No es una única tecnología, no es la panacea, pero sí nos puede ayudar. ¿Y qué se está haciendo a nivel mundial? Porque pues es importante saberlo. Bueno, pues miren, estos son los proyectos a nivel mundial. En la parte, la mayoría son en el hemisferio norte, en Canadá, Estados Unidos, en México hay unos proyectos. También tenemos en Estados Unidos, son más bien chiquitos y localizados, pero los hay. En los países nórdicos también están. Hay algunos proyectos que están en China, grandes de todos los tamaños. Y aquí en Medio Oriente se están sacando unos proyectos interesantes. Algeria tiene una facilidades que ya realizaron para comenzar a trabajar y seguramente África no es que genere mucho CO2, pero sí lo puede, el que se genera, las emisiones de CO2 generadas a nivel mundial se pueden convertir en un negocio. Am, Australia tiene uno de los grandes y creo que en Australia son inclusive en rocas carbonáticas. Y aquí tenemos en Brasil y la parte de México. Eso es más o menos. Y sorpresa, realmente es la industria que eran corrientemente, convencionalmente petroleras como Petrobras, son los que están invirtiendo en esta industria de captura de carbono. Porque se ve que pues puede llegar a tener el balance sociedad, medio ambiente y economía, que es importante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo les hablé del almacenamiento geológico y aquí es donde vamos a necesitar las especialidades de las geociencias. Entonces, tenemos en 6 puntos, rápidamente se los voy a como a describir. Entonces, aquí es el almacenamiento del CO2 en campos que ya hayan sido depletados, es decir, y en Venezuela hay bastante de estos campos que ya se hayan producido por muchísimos años y que estén depletados, pues nada, introducimos ahí y almacenamos el hidrocarburo, lo dejamos ahí quietico y pues suena como una buena idea. Todos podemos hacerlo en campos que estén activos y donde necesitemos aumentar la presión. Entonces, estos son de recobro secundario. Ahí también podemos inyectarlo y comenzar y que el hidrocarburo salga, aparte del CO2 se quede y nos reemplace. El tercero es en profundos, es bastante profundo, es en rocas reservorios que estén saturadas con agua salina y lo podamos guardar. Esto lo están haciendo en Brasil, básicamente este es el proyecto que está en Brasil. Generalmente esta inyección se pone cercana o se ata con las facilidades de, ah, de producción de hidrocarburos. Entonces aquí lo que tú produces de CO2 o emites en plataformas, pues comienzas a inyectarlo de una vez. Luego podemos hacerlo también en capas de carbón que estén muy profundas o en producción de CBM, que es metano asociado a carbón, es decir, tú le sacas el gas, el metano específicamente del carbón, porque el carbón tiene metano asociado, o la mayoría, y comienzas a inyectar el CO2. Entonces ahí también puede trabajar. Y también se está trabajando en inyectar, almacenar en basaltos, en shales, en cavidades como pueden ser de calizas. Entonces, todo esto que necesitan, pues necesitan, miren, todos estos son los profesionales porque esto es el proceso normal que se hace. Entonces, para el análisis de cuenca, entonces ahí vemos la geoquímica en todo su esplendor para analizar la cuenca. Luego nos vamos a sitios más específicos, definimos dónde hay potencialidad para almacenar y aquí analizamos todos estos temas. Luego, ya cuando se decide en cuál de todos es el mejor sitio para comenzar a inyectar, pues se hacen modelos estructurales, modelos estratigráficos, se realiza la parte geomecánica, la parte de inyectividad está dada básicamente por fluidos y cómo reaccionan estos con la roca, pura geoquímica.
Luego analizamos la parte de sello, capacidad, composición, mecanismos, la interacción roca-agua CO2 o roca-aceite-agua CO2. Es como bien interesante la parte hidrodinámica, la capacidad de la roca. Y luego cuando ya decimos, listo, vamos a inyectarlo y comenzamos a inyectar, y en la fase de inyección estamos que tenemos que estar ahí. La parte de post-inyección es para mirar cómo realmente al final, porque una cosa es lo teórico, que creemos que va a reaccionar de una forma o de otra, pero aquí ya tenemos cómo reaccionó. Entonces tenemos que hacer ese monitoreo, tenemos que mirar si la geoquímica nos ayudó o si por el contrario están dándose otras reacciones que no teníamos previstas. También estamos en la parte económicos, análisis de riesgos y monitoreo. Esta es súper fundamental, aunque creamos que a los geólogos no nos tiene que interesar, pero sí, para saber realmente cuál es el impacto que estamos teniendo. Y por último tema que creo que es súper importante es la parte del hidrógeno que se está perfilando como el futuro, porque básicamente pues el hidrógeno, uno es el más abundante a nivel mundial y también se piensa que es también abundante a nivel del universo. Entonces, bueno, ahí tenemos como algo bien bonito. Y mm, podemos también pensar que su generación no emite CO2. Eso es lo que uno pensaría. Sin embargo, actualmente, uno, si hay una demanda de hidrógeno, es decir, actualmente estamos utilizando el hidrógeno como eh, combustible energético o primario energético. Sin embargo, actualmente se utilizan 70 millones de toneladas anualmente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque realmente es una energía súper versátil, o sea, es un carrier bastante bonito. La densidad energética es mayor que la del gas natural, o sea, es mucho más eficiente. Sin embargo, cuando tú ya vas a ver, este es un cuadrito, pues, donde nos muestra por cada una de las regiones qué tipo de hidrógeno, porque hay varios tipos y el tipo se define básicamente pues, de dónde está producido. Lo que es eh, gris, café, negro, son producidos a partir de combustibles fósiles. Es decir, que básicamente, si ustedes observan, esos son los colores que predominan en esta gráfica. 99% del hidrógeno hoy en día es producido a partir de gas natural y carbón. Oh, sorpresa. Yo, honestamente, cuando yo miré esto, yo dije, uff, interesante, sin embargo, puede llegar a ser un poco desalentador para utilizar el hidrógeno. Lo que pasa es que realmente no se ha logrado que el hidrógeno verde, que llaman que el hidrógeno verde es a partir de fuentes renovables, básicamente del agua, los procesos sean económicos. No ha sido competitivo. Se espera que sí para el 2030 porque se están trabajando fuertemente en su economía. Sin embargo, aún hoy en día no hay una industria. Hay unos pequeños que es el 1%, creo que está en Europa, es donde ha funcionado económicamente. Pero la mayoría, pues no, la mayoría sale de los hidrocarburos, del gas y del carbón. ¿Qué pasa entonces? Que estamos generando, emitiendo CO2. Si ustedes observan en esta gráfica, es súper importante, estos son los países que más emiten CO2. Países e industrias. Entonces está China, USA, India, Rusia, Japón. Y luego viene la generación del hidrógeno. Entonces el hidrógeno se lleva 830 gigatoneladas para, emite 830 gigatoneladas. Y sorprendentemente está por encima de otros sectores como es lo que llaman el global shipping, es decir, los barcos que están a nivel mundial llevando y trayendo mercancías, que es una emisiones fuertes. E inclusive de la aviación a nivel global, que es también una de las fuertes grandes. Entonces aquí nos observamos que cómo estamos. Un tema, ¿cómo podemos llegar a generar hidrógeno limpiamente? Es decir, que no generemos emisiones de CO2. Es un tema bastante interesante y que además sea económico. Pero todo esto, toda la transición, toda la parte de hidrógeno, tiene que darse a partir del gobierno, de las políticas gubernamentales y por eso es tan importante nosotros como geocientíficos estar ahí. Porque fíjense que a partir del 2004, esta ha sido la inversión que se han hecho a nivel mundial en términos de la inversión en energía renovable. Si ustedes observan lo que es la investigación y desarrollo a partir del gobierno, que es lo gris, pues realmente casi ni se ve. Aquí es donde lo que mayormente se ve son los assets financieros.
Entonces, ¿qué están haciendo? Están invirtiendo. Están invirtiendo en un negocio, pero los gobiernos no están invirtiendo lo que se requiere para el desarrollo de estas. Y si vamos a ver dónde estamos, pues China es el mayor, Estados Unidos en Europa, otros países de Asia, Asia Pacífico, y nosotros estamos en otros países de América, que no sean ni Estados Unidos ni Brasil. Brasil es de aquí en Latinoamérica de los que más invierte. Y si vemos cuáles son aquí, pues está Brasil, Chile, México, Argentina. Nuestros países como Colombia, Venezuela, pues no han invertido, Perú no han invertido en los últimos años algo dentro para el crecimiento en la inversión en la capacidad de energía renovable. Entonces, es algo que podemos llegar a cambiar a partir de la participación activa dentro de las políticas públicas. Y pues como para cerrar, me gustaría comentar, hacer una mención al director ejecutivo de la Agencia de Energía Internacional, donde nos dice que pues en este momento realmente los impactos a largo término de esta pandemia y todo lo que incluye la pandemia, no se puede determinar realmente, que es como muy temprano, pero que definitivamente la industria energética en toda su composición tiene que ser diferente. Al salir de estos tiempos, realmente no vamos a llegar a volver a la normalidad y vamos a tener que poner un esfuerzo grande para que comencemos a crear nuevas cosas. Si lo que está actualmente o lo que ha funcionado, pues no está funcionando tan bien como lo del hidrógeno, pues cómo lo podemos mejorar, cómo podemos hacerlo. Países como los nuestros que tienen un alto fuentes hidroeléctricas, pues teníamos una fuente de hidrógeno muy alta. Entonces, pues con esto termino y siendo, pues nosotros somos los que tenemos que modelar el futuro y sí somos los líderes porque somos geocientíficos y lideramos en este tema profesional. Y sí, nuestras regiones nos necesitan, nuestros países nos necesitan, nuestras comunidades nos necesitan, inclusive si estamos en comunidades pequeñas, mucho mejor podemos tener un impacto más grande para esa comunidad. Y lo podemos hacer desde cualquier sector, o sea, academia, industria, consultoría, empresarios, desde la parte de asociaciones profesionales estamos haciendo un cambio. No nos encasillemos, no sintamos que tenemos que hacerlo en industria, porque si no es en industria no va a ser eficiente, no, desde el gobierno lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer de una manera ética, personal y profesionalmente, porque tenemos que recordar que lo que nosotros hagamos profesionalmente, pues sí va a impactar un país. Si decidimos o no, si presentamos un proyecto o no, si trabajamos con la comunidad o no, tiene un impacto y pues ese impacto está dado por nosotros. Entonces agradezco muchísimo su atención pues quiero que se lleven esto, búsquenla en internet, analícenla, que nos va a dar ideas realmente de dónde podemos utilizar nuestras geociencias dentro de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias y pues nada, agradezco a los que organizaron. Realmente creo que es fabuloso que tengamos esta oportunidad de comentar y de tener estas reflexiones como la del día de hoy y todas las que he tenido durante los últimos, creo que 2 semanas que están en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, estuvo bastante interesante, gracias por esas reflexiones también. A continuación vamos a comenzar la ronda de preguntas y respuestas. Por favor recuerden que las preguntas pueden formularlas en el chat o pueden levantar la mano y se les dará la opción para abrir el micrófono. A continuación voy a leer la primera pregunta de Ilich García. Dice, buenas noches. Excelente presentación. Una consulta. ¿Conoce algún trabajo donde aborden el problema de optimizar la matriz energética local? ¿Algún trabajo? Bueno, yo he visto proyectos donde las matrices energéticas se están modelando a nivel local. Hubo un proyecto que nos presentaron este año específicamente a la APG dentro de un concurso que nosotros hicimos de proyectos energéticos para precisamente impactando los objetivos de desarrollo sostenible. Y fue un proyecto donde los chicos de geociencia, estudiantes como ustedes, llegaron y fueron y analizaron en una comunidad indígena donde
no había energía eléctrica, cuáles eran sus necesidades reales. Y la necesidad real terminó siendo que ellos necesitaban tener electricidad en un salón de la comunidad, ¿cierto? En ese salón era donde querían tener unas neveras comunales para refrigerar sus productos, también que les sirviera como escuela y como centro cultural. Ellos desarrollaron el proyecto como geocientíficos, lograron y armaron con la comunidad del proyecto las aprobaciones requeridas y pues ganaron el concurso. De hecho, se ganaron $2,000 para la aplicación del proyecto y adicionalmente asesorías para cómo conseguir el resto de los fondos necesarios y algo también de asesorías para la implementación del proyecto. Es algo muy chiquito que digamos, discúlpenme la expresión, es algo muy local, pero un impacto gigante para esta comunidad indígena. Entonces, sí, y de ahí conozco muchísimos otros que impactan localmente a sus comunidades con este tipo de proyectos, sí. Ok, Y adicionalmente, perfecto. discúlpame, no había forma de llevarles energía eléctrica. La única forma de hacerlo era tender cables de tensión por muchos kilómetros, impactando negativamente el ambiente, porque esto era un bosque que no merecía que le hicieran ese impacto realmente y la necesidad era muy local y muy puntual. Entonces se trató de que el proyecto fuera balanceado. Ok, ahora, Alan Rivera pregunta, ¿recomendaría dejar de buscar proyectos o posgrados con enfoque en exploración de hidrocarburos y cambiar a proyectos de transición energética? Muchas gracias por la ponencia. Ay, no, yo no, mi recomendación es trabajen en su conocimiento transversal. Eh, si tú quieres hacer un posgrado en hidrocarburos, excelente, no, es muy bueno. Lo que aprendas ahí lo puedes aplicar en captura de carbono. Lo que sí recomiendo es que amplíen sus horizontes, ¿sí? En que, por ejemplo, si van a hacer un posgrado, lo hagan en una ciencia transversal. Geoquímica. La geoquímica se aplica tanto en minería, la geoquímica la puedes aplicar en hidrocarburos, la puedes aplicar en ambiental, la puedes aplicar, inclusive hay la parte geoquímica en la producción de agua potable, que es mirar las fuentes, que es mirar la roca que está al lado. eh, entonces, si lo que ustedes quieren es una proyección de carrera, miren qué es lo que más los emociona. Si a ustedes los emociona, no sé, la parte geoquímica o la parte estructural, trabajen en eso, hagan su posgrado en eso, que la especialización o la parte práctica la van a adquirir y que si en algún momento, así sea inclusive en la parte de energías renovables o en la parte de captura de carbono, si dicen, mira, no, pues si no hay más trabajo, digas, bueno, listo. Entonces, yo esto que aprendí, que tengo acá, son mis habilidades de base, la parte estructural, la parte geoquímica, pues nada, las traslado, soy flexible y las traslado a otra industria. Inclusive, de nuevo, si tú haces un posgrado bueno, yo no lo hablaría tanto de hidrocarburos como tal, pero ok, y trabajas toda esa parte de cómo generar un prospecto, de cómo llegar, pues nada, que eso lo puedas llegar a trasladar a otra ciencia. Y así, pues generas tu carrera de forma que inclusive puedes saltar a academia, o si en algún momento puedes llegar a instruir, o sea, en dictar cursos, hacer entrenamiento. Entonces, que tu carrera esté fundamentada en tus habilidades y no en que una industria suba o baje. Eso te permite una flexibilidad y una tranquilidad. Y además trabajar en lo que te encante, en lo que te enamore. Creo que eso es como lo más importante y lo que yo aconsejaría. Ok, acá hay una persona que dice, ¿cuál sería su reflexión? Si no contaran con petróleo, Venezuela y o Colombia, ¿se estaría dispuesto a pagar el costo energético y las consecuencias en el impacto ambiental por no optimizar sus recursos energéticos? Que si esa es mi reflexión, eh, no sé, es como fuerte, ¿no? Yo creo que si Colombia, pero más Venezuela, Colombia, realmente nosotros producimos petróleo, pero no somos un país petrolero. Sí, parte de nuestra economía está en hidrocarburos,
pero porque sobre todo en las buenas épocas pues daban buena ganancia, pero no podemos, ojalá nos quisiéramos comparar con Venezuela, pero Venezuela sí tiene muchos recursos petroleros. Pero lo que sí estoy segura es que si no tuviéramos de plano, ya estaríamos pensando en otra cosa, ¿sí? Eso es lo que hace países, Islandia. Les voy a poner un ejemplo, chicos. Islandia es un país que no tiene petróleo y desde un principio ellos lo supieron. Entonces, pues si no hay, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde sacamos nuestra energía? Bueno, la industria energética ya es geotermal, porque vieron que tienen pues volcanes, tienen puntos calientes y es eficiente. Y costo-beneficio, obviamente que a ellos les sale mucho mejor coger sus recursos naturales, que es la parte energética de volcanes, de la tierra, eh, y no, y no traer e importar hidrocarburo. Claro que lo importan, pero su base energética es la geotermia. Entonces, mi reflexión hoy en día es, y sigo en eso, es Latinoamérica y cada uno de los países tiene una variedad tan grande de recursos energéticos que deberíamos ser un poco más conscientes de eso y construirla mejor. Mirar realmente qué necesitamos y cómo vamos a la par de hacer pues la parte de gas, de hidrocarburo y seguir con eso que pues hay una infraestructura sentada en donde hay, porque hay países donde no hay. Chile no tiene o casi no tiene, o no se ha descubierto, digámoslo así. Entonces, y coger y comenzar a poner los fundamentos para otras energías alternativas. Miren, hay zonas donde realmente la energía es escasa. Nosotros en Latinoamérica tenemos pobreza energética y por pobreza energética yo generalmente hablo de, hay gente que no tiene electricidad y eso pasa en nuestros países. Hay gente muy pobre que no tiene acceso a la energía eléctrica y que en esta pandemia sufrió muchísimo porque si mandaban a sus hijos al colegio, ahora no los pueden mandar y tampoco tienen cómo recibir clases, ¿sí? Y yo conozco de chicos aquí en Colombia y en muchos países que les tocaba que los papás del celular recibir las clases por WhatsApp y ir a cargarlo donde el vecino porque no tenían electricidad. Entonces, yo creo que esas son las cosas que realmente necesitamos pensar es cómo hacerlo mejor con lo que tenemos hoy en día, cómo lograr que llevar por nuestras montañas, nuestros valles, nuestra jungla, si es necesario, llevárselo a la gente que necesita. Entonces, creo que es más, el llamado es, la reflexión es, em, comencemos a pensar si esto es lo que queremos y si lo vamos a tener en las 10, 11 generaciones que necesitamos para que eliminar la pobreza energética. Entonces, es más eso. Ya lo que tenemos, lo tenemos. Miremos cómo sacamos lo mejor de eso. Ok. Por acá José García dice, muy interesante su presentación, felicitaciones. Como presidente regional de la AAPG, ¿qué nos puede decir sobre proyecciones por el impacto de la COVID-19 en la industria? ¿En cuál industria? ¿En la industria energética en general? Mira, lo que presenté al inicio sobre los impactos de un decrecimiento en el 8% en carbón, de la demanda energética, en 5% en gas, 9% en hidrocarburo, se aplica para Latinoamérica. En realidad, como la demanda bajó, todos nos vimos afectados. Al bajar la demanda, bajó el precio del hidrocarburo que nos compran. Entonces, al bajar el precio, pues tuvimos menos economía para los países, es decir, los impuestos, las regalías, todo lo que dejan pues esta industria bajó definitivamente. Em, Nos dejó un poco más pobres en términos de desarrollo a nuestros países latinoamericanos. Nos retrasó un par de años en nuestro desarrollo y por desarrollo yo no quiero llamarlo al consumismo, no, sino al básico, a lo básico que tenemos o lo que deberíamos llenar, si nos retrasó un poco más y los pobres quedaron más pobres en general y
y eso fue el COVID-19. La industria energética que se estaba desarrollando, muchas de las cosas se pararon. Y sí, hubo no solamente en la parte laboral, también, o sea, la parte social, eso fue como un dominó bastante grande. Ahora, también nos enseñó que como países, y ojalá hayamos aprendido, no podemos depender de solamente un rublo. No podemos depender del hidrocarburo, no podemos depender únicamente del gas o del carbón. Colombia, de hecho, sus mayores producciones no es el hidrocarburo, sino el carbón. Pero todo esto bajó, todos los precios se cayeron. Entonces, necesitamos repensarnos. Creo que sí, que el impacto fue grande, fue fuerte. Y las proyecciones están dadas que nos va a costar recuperarnos, que necesitamos comenzar a pensar en otros temas en general, o sea, que necesitamos comenzar a crear más industria en nuestros países y una industria alternativa, que adicionalmente tenemos que mirar el impacto en la sociedad va a ser más fuerte. em, y son bien interesantes lo que ha pasado, pero también nos ha mostrado que podemos ser más solidarios, que podemos pensarnos y que sentarnos a pensarnos y a meternos en las políticas gubernamentales como geocientíficos es importante para que no nos siga pasando esto. Yo creo que nadie en su vida, aquí que esté vivo, ha pasado por una pandemia. Eh, y eso pues nos hace como tener experiencias nuevas. Pero la industria fue golpeada en general. Todos los proyectos se retrasaron, las inversiones que iban a darse este año en términos energéticos, hidrocarburos incluido, pues se postergaron en su mayoría. Muchos de los contratos se devolvieron porque pues ya no daban la economía, sencillamente, ni siquiera para iniciarlos con esos precios que se tenían dados. Y la parte energética, pues nada, todo lo que era solar, que estaba en proyectos, pues decreció, básicamente porque su fundamento de generalmente en los países, pues ha sido lo que se recoge de la industria del petróleo. Entonces, unos impactos fuertes. Aún hoy en día el Banco Interamericano, el BID, el World Bank están analizando inclusive país por país porque lo que se ha visto es que también ha sido muy local los impactos o el nivel del impacto. Entonces, sí hay unos tratados bien interesantes dentro de estos institutos del World Bank. Yo les aconsejo, échense una leidita por ahí y hay unos análisis, pues, como les comento, bien interesantes al respecto. Ok, perfecto. Si alguien más tiene... Ah, ok. Aquí hay otra pregunta. Muchas gracias por la presentación, excelente información. Me gustaría saber si ustedes, APG, apoyan el desarrollo de proyectos energéticos relacionados por PYMES Las en pymes. caso de ser... Ah, ok, gracias por la corrección. Pymes, en caso de ser positivo, ¿cómo poder contactar con ustedes? Bueno, las pymes son las empresas medianas y pequeñas. Pues mira, básicamente en este momento nuestro trabajo en desarrollo de proyectos energéticos está enfocado básicamente a estudiantes y jóvenes profesionales con menos de 2 años de experiencia. Iniciamos básicamente con este concurso, es un concurso que sacamos el año pasado sobre proyectos energéticos que no estaba limitado a ninguna industria energética ni a ningún proceso, bien sea extracción, procesamiento, inclusive consumo y disposición. Este fue nuestro primer intento porque realmente sí es algo que vemos que se necesita. Fueron 3 proyectos los que salieron ganadores, pero sí estaban relacionados no con industria, sino con estudiantes, porque pues de ahí es nuestra base. Y la asociación pues se basa básicamente en los miembros. Y para nosotros en la región, bueno, un tema bien interesante es que en la región el 75% de los miembros son o estudiantes o jóvenes profesionales. Entonces, pues el concurso está diseñado para ellos. Próximamente logramos o vamos a ver si el proyecto, el concurso sale otra vez. Lo bueno de esto, y pues ahí pueden entrar las pymes, es que
el proyecto se lo ganan estudiantes, pero pueden ser a partir de que el concurso, perdón, o el premio, pero puede ser a partir de proyectos que estén trabajando con empresas pequeñas. Entonces, digamos, ahí hay puede ser una buena alianza a través de estar pendientes para los próximos concursos que vamos a sacar, yo creo que en la región y a nivel global también. De pronto los globales van a ser con premios mucho más grandes, pero más competidos. En los niveles de la región, pues pueden trabajarse con grupos estudiantiles que estén apoyados en empresas que sepan lo que están haciendo, o sea, proyectos que vayan a ser implementados, además porque este dinero tiene que ser implementado en el proyecto, es una call to action, o sea, tenemos que actuar y lo tenemos que actuar ya. Entonces, yo creo que por ahí podría estarse dando. Directamente con la pymes no, pero estudiantes sí. ¿Ok? ¿Alguna otra? Ok, aquí hay otra de Álvarez Kenny. Nuevamente dice, ¿cuál es su reflexión? La problemática actual para el desarrollo de nuevas fuentes energéticas se atribuye a la falta de cooperación, gobierno, tecnología y ciencia. Yo creo que pues definitivamente hay una industria que está muy arraigada, que tiene una parte económica fuerte. Entonces, yo creo que eso es de políticas gubernamentales inicialmente. Más que la falta de cooperación, tecnología y ciencia, yo creo que es de políticas gubernamentales y de que la gente que hace estas políticas, pues, son abogados, son economistas, no son técnicos, no son científicos. Eso nos falta. Yo creo que es más allá de la cooperación, es que comencemos a tomarnos la parte administrativa y la parte de diseño de políticas energéticas y de ciencia. Generalmente en nuestros países, cierto, nos quejamos muchísimo de que no hay suficientes rublos para la ciencia, y eso nos pasa a todos. Pero también tenemos que estar claros que pues los que están allá repartiendo el presupuesto de los países no son científicos. Ellos realmente poco o nada saben de ciencia, poco o nada saben de las necesidades. Y si las saben, pues priorizan otras industrias. Entonces yo creo que es más que la cooperación, es la falta de nosotros, geocientíficos, estar allá diseñando esas políticas y haciendo que sean importantes y que sean relevantes y que mostrar el impacto positivo que podemos llegar a tener. Mm. Eso es. Claro que sí, pues, ustedes me pueden contactar, yo puedo dejar mi correo electrónico por medio del capítulo de los chicos que están organizando las charlas, con muchísimo gusto. Yo también estoy en redes sociales. Escríbanme, yo trato de responder lo más pronto posible y contestar. Dentro de mis temas, yo trato de dar una visión amplia de la parte energética para que comencemos a generar expectativas, a comenzar a generar reflexiones propias y soluciones. No solamente quedarnos ahí, sino soluciones, porque yo sé que los chicos, las nuevas generaciones, tenemos que comenzar a trabajar y a generar soluciones. Los problemas están ahí, lo sabemos, y podemos seguir analizándolos, pero que ese análisis dé en unas soluciones. O sea, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo a partir de lo que nosotros sabemos podemos estar? Ahora bien, hay geólogos, geofísicos, geocientíficos que comienzan a estudiar también parte administrativa, parte de negocios, parte de economías. ¿Por qué? Porque pues así podemos como infiltrarnos dentro de la parte de políticas públicas y generar un cambio, bien sean municipio, país, ciudades, regiones o a nivel mundial. Ese es como mi llamado. Y sí, me pueden encontrar en las redes sociales o si no con los chicos que, 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 que nos invitaron, que me invitaron muy amablemente a esta ponencia. Ok, perfecto. Una vez culminada la ronda de preguntas, vamos a proceder a darle el reconocimiento a nuestra ponente de esta tarde.
Este reconocimiento es otorgado a Elvira Gómez por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, en Caracas, Venezuela, por la ponencia titulada ¿Qué necesita saber el geocientífico actual sobre la industria energética del futuro? Para culminar, los invitamos a nuestras siguientes actividades. La charla del día de mañana va a ser dictada por el profesor Salvador Lo Mónaco, y es titulada ¿Son bauxitas y lateritas una fuente de recursos económicos más allá del aluminio en el escudo de la Guayana venezolana? Asimismo, también los invitamos al curso de la contaminación por plásticos y microplásticos, acreditado por la Universidad Central de Venezuela, que va a ser dictado por la doctora Adriana Gambúa. Este va a ser dictado del 31 de octubre al 28 de noviembre y tiene una duración de 40 horas. Para más información sobre este curso pueden escribir a la dirección de correo electrónico que ven en la publicidad o pueden contactarse a cualquiera de las redes sociales. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación, Magíster. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por la invitación, por estar acá. Bueno, a ustedes por la invitación y a los que asistieron por estar acá y realmente me siento muy honrada y al ver estas charlas que siguen creo que estamos en la misma tónica, estamos comenzando a hablar de lo que necesitamos hablar y esto es importante, chicos. De verdad, muchísimas gracias por hacer todo esto, por la organización y por permitirnos estar acá a todos. Muchísimas gracias. Vale, gracias a usted también. Nosotros también somos honrados de tenerla aquí. Gracias a todos.